Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno con un tema, un tema que lleva milenios dando que hablar, la profecía. Vamos a usar como guía un artículo enciclopédico bastante extenso, y la idea es intentar entender juntos qué es eso de la profecía, cómo se ha visto en distintas culturas, en distintas religiones, y qué explicaciones se le han buscado más allá de la pura fe. Hola a todos. Sí, es un tema fascinante y, como dices, complejo. Empecemos por lo más básico, si te parece. ¿Qué es, en esencia, una profecía según estas fuentes? Pues a ver, lo fundamental, lo que parece común, es que se trata de un mensaje. Un mensaje que una entidad sobrenatural, bueno, llámese Dios, lo divino, espíritus, comunica a una persona concreta, al profeta o a la profetisa. Y no un mensaje cualquiera, imagino. No, claro. Suele ser sobre la voluntad divina o leyes importantes, o lo que más llama la atención, claro, conocimientos sobre el futuro, sobre eventos que van a pasar. ¿La palabra misma de dónde viene? Viene del griego, profeteia, y la idea que transmite es algo así como interpretar la voluntad de Dios o hablar en nombre de. Ya apunta a esa función de intermediario. Vale, esa es la base. Pero decías que se complica. Sí, porque a partir de ahí las definiciones vayan bastante. Fíjate, Maimónides, el filósofo judío medieval, él lo veía de una forma muy, ¿cómo diría?, muy intelectual casi. ¿Ah, sí? Sí, él hablaba de una emanación divina que pasa por algo llamado el intelecto activo y que llega primero a la razón del profeta, a su entendimiento y solo después a su imaginación. Curioso ese orden. Primero la razón. Muy curioso. Y lo más llamativo es que es una visión súper parecida a la de un filósofo islámico contemporáneo suyo, Al-Farabi. O sea que había conexiones intelectuales ahí entre tradiciones. Pues parece que sí, o al menos corrientes de pensamiento paralelas muy fuertes abordando lo mismo. Las fuentes lo destacan, aunque no entran en si hubo un te copio me copias directo. Refleja un clima intelectual, ¿no? Entiendo. ¿Y esa visión tan intelectual cómo contrasta con otras? Has mencionado la Enciclopedia Católica. Claro, si te vas a la Enciclopedia Católica, la definición es como más directa al grano. Conocimiento previo de eventos futuros. ¡Pum! Predicción pura y dura. Más pragmática, quizá. Sí, aunque luego matizan, ¿eh? Dicen que a veces puede ser revelar cosas del pasado que se olvidaron o cosas ocultas del presente, pero el foco principal es el futuro. Vale. Y luego tienes a San Pablo en el Nuevo Testamento, y él le da otra vuelta de tuerca. Para Pablo, profetizar no es tanto adivinar el futuro, sino edificar a la comunidad, animarla, consolarla. O sea, una función más pastoral, más social casi. Exacto. Menos predecir y más guiar, fortalecer al grupo. Así que fíjate, ya tenemos varias capas. Interpretar lo divino, predecir el futuro, guiar a la comunidad. No es una sola cosa. Queda claro. Pues vamos a ver cómo estas ideas se plasman en las religiones concretas. Empecemos por el judaísmo, que tiene una tradición profética potentísima. Sí, central. La palabra hebrea clave es navi, que significa literalmente portavoz. Portavoz, me gusta eso. Es que define muy bien la función. El navi habla al pueblo en nombre de Dios, pero también habla a Dios en nombre del pueblo. Es un intermediario en ambas direcciones. Ajá. Las fuentes recalcan mucho. Gran parte de lo que hacen los profetas en el Tanaj, lo que llamamos Antiguo Testamento, no son sentencias de futuro fijas. Ah, no es esto va a pasar sí o sí. Muchas veces no, son más bien advertencias condicionales. El esquema es: oye, pueblo, estáis haciendo esto mal, el pecado X. Si no os arrepentís y cambiáis, entonces ocurrirá la consecuencia Y. Ah, vale. O sea que hay margen de maniobra. Exacto. Es una llamada a la reacción, al arrepentimiento. No es un destino inevitable siempre. Implica que las acciones humanas importan, pueden cambiar el resultado. Eso le da una dimensión muy diferente a la idea popular de profecía. Totalmente. Ahora dicho esto, la tradición judía rabínica mayoritaria considera que la nebuá, la profecía auténtica como la de esa época clásica, cesó. ¿Cesó? ¿Cuándo? Pues creen que se retiró del mundo después de la destrucción del primer templo de Jerusalén, allá por el siglo VI a.C. Consideran que Malaquías fue el último de los grandes profetas bíblicos reconocidos. Qué interesante esa idea de que un don divino pueda retirarse. ¿Sí? Y dentro de esa tradición también hay debates.
un académico, Sigmund Mowinckel, diferenció entre dos tipos de figuras en el antiguo Israel. Los videntes, más ligados a prácticas antiguas, de oráculos, quizás sacerdotes, Como adivinos, digamos. algo así. Y por otro lado, los profetas extáticos, que entraban en trance, quizás influenciados por culturas vecinas como la cananea. Esto sugiere que el fenómeno no era monolítico ni siquiera entonces. Claro, distintas formas de manifestarse. Exacto. Y volviendo a Maimónides, él no solo la definió, propuso 12 niveles de profecía. 12. 12 niveles. Desde el más alto, que solo alcanzó Moisés, según él, hasta niveles mucho más bajos, donde alguien puede percibir la voluntad divina, pero es incapaz de articularla, de comunicarla. Eso es fascinante, abre la puerta a experiencias muy variadas. Muchísimo. Y lógicamente, si le daban tanta importancia, la Torá también tiene leyes muy claras para intentar distinguir a un profeta verdadero de un falso profeta. Era un tema serio, con mucho poder y, por tanto, con riesgo de engaño. Claro, el riesgo del charlatán siempre está ahí. Bueno, y si en el judaísmo, digamos, la línea oficial es que la profecía clásica se cerró, el cristianismo parece que nace justo con la idea contraria, ¿no? Retomando esa antorcha. Totalmente. Es una de las ideas fundacionales. Los primerísimos cristianos, ya en el siglo II, gente como Justino Mártir decían: oíd, el espíritu, el don de profecía, ya no está en Israel, ahora está aquí, en la Iglesia. Una afirmación bastante potente. Muy potente. Y no era solo teoría. Textos de esa época, como El Pastor de Hermas o los escritos de Irineo de Lión, hablan de la profecía como algo vivo, un don espiritual que se ejercía en las comunidades. O sea, que era una práctica habitual al principio. Parece que sí. Luego, con el tiempo, en muchas ramas del cristianismo, digamos que su reconocimiento oficial fue disminuyendo. Se institucionalizó más la jerarquía, quizás. Pero la idea nunca murió del todo. ¿Resurgió? Hubo figuras puntuales, como un tal Prophet Peder en Escocia en el siglo XVII. Pero el gran resurgimiento vino mucho después, con el pentecostalismo. Principios del siglo XX, ¿verdad? El avivamiento de Azusa Street. Exacto, 1904-1906. Ahí se puso un énfasis enorme en la experiencia directa del Espíritu Santo y en sus dones, como hablar en lenguas, y la profecía. Y esa corriente luego influyó muchísimo en el movimiento carismático que afectó a católicos, protestantes, a casi todos. Y eso nos lleva a hoy. Porque hoy en día hay grupos cristianos donde la profecía sigue siendo central, ¿no? Sí, sí. Las fuentes ponen varios ejemplos muy claros. Los adventistas del séptimo día, por ejemplo. Ellos creen que el don de profecía es una de las señales que identifican a la Iglesia verdadera en los últimos tiempos. Y tienen una figura clara. Ellen G. White, su cofundadora, la consideran una profeta inspirada por Dios y sus escritos tienen una autoridad enorme para ellos. Vale. Otros ejemplos. Pues mencionan a la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, un grupo que practica la profecía de forma muy, digamos, personal y directa. Creen que a través de la imposición de manos, Dios da mensajes específicos para la vida de cada creyente. Una profecía muy individualizada. Muy individualizada. Y luego está el movimiento apostólico profético, que es más reciente. Para ellos, la profecía es crucial para entender la voluntad de Dios hoy, para situaciones concretas. La definen como una palabra inspirada que comunica los pensamientos e intenciones de Dios ahora mismo. Entiendo. Y más allá de estos grupos, ¿hay visiones teológicas sobre qué significa ser profeta hoy? Sí, claro. Walter Brueggemann, un teólogo muy influyente, por ejemplo, la ve menos como adivinar el futuro y más como desafiar el status quo. El profeta es el que denuncia las injusticias de la cultura dominante, el que confronta al poder en nombre de Dios. Una visión más social y crítica. Exacto. Y Frederick Dillistone habló del drama profético. La idea de que el profeta a veces no solo habla, sino que actúa simbólicamente. Realiza acciones que son como una metáfora viva, conectando el presente con un futuro posible o una advertencia. Muy interesante esa idea de la acción simbólica. Ahora, mencionaste distintos movimientos. Hay uno que nace directamente de una experiencia profética muy fuerte. Los santos de los últimos días. Sí, sin duda. Toda su religión se articula en torno a las revelaciones que afirmó recibir Joseph Smith, empezando por esa famosa primera visión en 1820, donde dice que se le aparecieron Dios Padre y Jesucristo. Y a partir de ahí, más revelaciones. Continuas, la traducción del Libro de Mormón, que según ellos hizo por inspiración divina,
Y lo fundamental es que, para ellos, esto no se acabó con Joseph Smith. Sigue habiendo profetas. Creen que la revelación continúa. El presidente de la Iglesia es considerado profeta, vidente y revelador. Creen que Dios sigue hablando a través de él. Actualmente, para la rama mayoritaria, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la que tiene sede en Utah, esa figura es Russell M. Nelson. Y esto viene desde el principio, la idea de una sucesión profética. Sí, aunque hubo una crisis tras la muerte de Joseph Smith. La mayoría siguió a Brigham Young hacia el oeste, a Utah, pero otros grupos discreparon sobre quién debía ser el sucesor y formaron otras denominaciones, como la Comunidad de Cristo. Vale, distintas ramas con la misma raíz profética. Exacto, y sus escrituras reflejan esto. Usan la Biblia, el Libro de Mormón y un libro llamado Doctrina y Convenios, que recoge muchas de esas revelaciones modernas a Smith y sus sucesores. También circulan otras profecías atribuidas a Smith, como la del caballo blanco, aunque parece que no tienen el mismo estatus oficial dentro de la iglesia principal. Hay que decir que la fuente original aquí sí que apuntaba que faltaban algunas citas concretas para respaldar todos los detalles. Entendido. Buen apunte sobre las fuentes. Hemos visto judaísmo, cristianismo en muchas formas. Saltemos al Islam. ¿Cómo encaja la profecía ahí? Pues también es absolutamente central. El término árabe es nubuwa, que significa profecía, y viene de nabí, profeta. Un nabí es alguien enviado por Dios, con una ley, normalmente a un pueblo específico. Similar al naví hebreo, entonces. Muy similar. Y luego tienen otro término importante, rasul, que se traduce como mensajero o apóstol. Un rasul es un tipo especial de nabí que trae una revelación divina completa, una escritura sagrada, lo que llaman risala, normalmente a través de un ángel. O sea, hay distintos rangos también. Exacto. Y creer en todos los profetas enviados por Dios es uno de los 6 artículos de fe fundamentales del Islam. No puedes ser musulmán si no crees en los profetas. ¿Y reconocen a los profetas de otras tradiciones? Sí, totalmente. El Corán menciona por su nombre a muchísimos profetas del judaísmo y del cristianismo: Adán, Noé, Abraham, Moisés, Jesús. Son todos considerados profetas del Islam. Mahoma es visto como el último de esa larga cadena, el sello de los profetas. Entiendo. Y el Corán mismo se considera profético. Se cree que contiene versos que predicen eventos futuros, y eso se usa como argumento de su origen divino. Además, aunque respetan las escrituras anteriores, la Torá, los Evangelios, la visión islámica dominante es que partes de esos textos fueron alteradas o corrompidas con el tiempo. A diferencia del Corán, que consideran perfectamente preservado. Eso es, esa es la creencia. Es fascinante ver cómo estas tres grandes religiones abrahámicas están en constante diálogo, reconociéndose mutuamente los profetas hasta cierto punto, pero marcando también líneas claras sobre la revelación final o la preservación de los textos. Exacto, es una relación compleja de reconocimiento y diferenciación. Pero como decíamos, la profecía no es exclusiva de ellas. Las fuentes nos llevan ahora a un caso, bastante espectacular, en el budismo coreano. Sí, es una historia tremenda del siglo VI en el reino de Silla, en la actual Corea. Está recogida en crónicas antiguas como el Haedong Kosunjeon. ¿Qué pasó? Pues resulta que el rey, Beopeung, quería convertir el budismo en la religión oficial del Estado. Pero la corte, la nobleza, se oponía ferozmente. Tensiones políticas y religiosas. Un clásico. Un clásico, sí. Entonces, un funcionario de la corte, Ichadón, que era un budista muy devoto, se puso de acuerdo con el rey en un plan bastante maquiavélico. A ver. El plan era: el rey emitiría un decreto pro-budista, usando el sello real. Luego, cuando la corte protestara, el rey negaría haberlo hecho y acusaría a Ichadón de haber falsificado el sello. Ichadón aceptaría la culpa y la ejecución. Vaya plan. ¿Y por qué haría Ichadón algo así? Aquí viene lo profético. Ichadón le dijo al rey: cuando me ejecuten, ocurrirá un milagro asombroso que demostrará la verdad y el poder del budismo. Eso convencerá a todos. Estaba profetizando su propio martirio milagroso. Se la jugó, literalmente. Se la jugó. Y según la crónica, cuando lo decapitaron en el año 527, pasó lo increíble. La tierra tembló, el sol se oscureció, llovieron flores del cielo. No me digas. Ujú.
Su cabeza cortada salió volando hasta unas montañas sagradas cercanas, y de su cuerpo, en lugar de sangre, brotó leche blanca. Leche. Leche blanca. Ante semejante portento, la corte quedó conmocionada y convencida. Retiraron su oposición y el budismo se convirtió en la religión oficial de Silla. Desde luego, como demostración de poder profético, es difícil de superar en cuanto a impacto visual. Impactante es poco, ¿sí? Una historia increíble. Y yéndonos a tradiciones más recientes, ¿qué pasa con la fe Bahá'í? También tiene una base profética, ¿verdad? Absolutamente. Nace en Persia en el siglo XIX. Su fundador, Bahá'u'lláh, afirmó en 1863 ser la figura mesiánica que todas las religiones anteriores habían prometido. Se presentó como una manifestación de Dios. Otra vez la idea del intermediario divino. Exacto. Él mismo relató experiencias místicas muy intensas que tuvo en prisión años antes, incluyendo una visión de una figura celestial, la doncella del cielo, que le reveló su misión divina y le confirmó su estatus. Así que para los bahá'ís, la profecía, entendida como revelación progresiva de Dios a través de estas manifestaciones, es el motor de la historia religiosa. Vale, hemos cubierto un espectro amplio de religiones organizadas, pero ¿qué hay de contextos donde la tradición es más oral? Pienso en culturas nativas americanas, por ejemplo. Ahí, como bien dices, la cosa es más compleja de estudiar desde fuera, porque la transmisión es oral y la autoridad la tienen los ancianos de la comunidad. Las fuentes lo reconocen. Es difícil verificarlo con los métodos académicos habituales. Claro, pero sí que hay casos documentados. El artículo menciona un ejemplo de principios del siglo XX en Canadá, con 3 profetas del pueblo d'Ogrip. ¿Qué hicieron? Afirmaron haber recibido inspiración divina para llevar un mensaje cristiano a su gente, pero adaptándolo totalmente a su cultura. Usaban danzas tradicionales, entraban en trance, formas propias de su espiritualidad para vehicular ese mensaje nuevo. Un ejemplo de sincretismo, de mezcla cultural a través de la figura del profeta. Exactamente. Muestra esa capacidad del fenómeno profético para adaptarse y dialogar con distintas cosmovisiones. Y si miramos hacia Oriente, a China, ¿existe algo parecido a la profecía? Sí, tienen sus propios textos proféticos que se conocen como Chen. Los más famosos, que seguramente suenan a mucha gente, son el I Ching, el libro de los cambios. El I Ching, claro. Mitad oráculo, mitad filosofía. Eso es. Y luego hay otro texto posterior, el Tu y Bei Tu, que es una colección de poemas e imágenes muy crípticos que, según la tradición, predicen la historia futura de China. O sea que la idea de textos que anuncian el futuro también está ahí. Presente también, sí. Y bueno, hablando de predicciones y figuras enigmáticas en Occidente, es imposible no mencionar a Nostradamus. Sigue generando una fascinación tremenda. Nostradamus. Michel de Nostradame. El boticario francés del siglo XVI. Sus famosas profecías, publicadas en 1555. Las cuartetas aquellas, ¿no? Esas cuartetas crípticas son un imán, como decías. Han atraído a incontables seguidores del esoterismo que le atribuyen haber predicho prácticamente todos los eventos importantes de la historia mundial desde entonces. La Revolución Francesa, Hitler, las Torres Gemelas, se le atribuye de todo. De todo. Ahora bien, aquí las fuentes académicas, las serias, son bastante escépticas. ¿En qué sentido? ¿Dicen que no acertó nada? No es tanto eso, sino cómo se llega a la conclusión de que acertó. Argumentan varias cosas. Primero, que muchas de las supuestas predicciones cumplidas se basan en traducciones muy forzadas o directamente erróneas de sus textos originales en francés antiguo. Manipulando el texto para que encaje. A veces sí, incluso deliberadamente, sugieren. Segundo, y muy importante, la mayoría de las interpretaciones se hacen después de que ocurra el evento. Es lo que se llama vaticinium ex eventu. Profecía escrita después del hecho. Suena a trampa. Claro, es fácil ajustar una frase ambigua a algo que ya sabes que ha pasado. Y ese es el tercer punto, la extrema vaguedad de las cuartetas. Son tan ambiguas, tan poéticas y oscuras, que con un poco de imaginación las puedes hacer encajar con casi cualquier cosa. El comodín perfecto. Exacto. Y el punto clave es que no hay evidencia sólida, dicen los académicos, de que nadie haya interpretado una cuarteta de Nostradamus con la suficiente claridad como para identificar un evento histórico importante antes de que sucediera. Ahí está la clave.
La predicción real debería funcionar antes, no después. Exacto. Así que la visión académica es que Nostradamus es más un fenómeno de la interpretación y la cultura popular que un profeta con capacidades reales de predicción. Entendido. Un buen jarro de agua fría para los entusiastas, pero basado en el análisis textual. Bueno, hemos visto la profecía desde la fe, desde distintas culturas. ¿Qué pasa cuando intentamos explicarla desde fuera de lo sobrenatural? ¿Qué dice el escepticismo moderno? Pues el escepticismo racional apunta a explicaciones bastante terrenales. Una es la simple coincidencia. El azar puro y duro. Claro, si un profeta hace cientos o miles de predicciones, sobre todo si son vagas, es estadísticamente probable que alguna, por puro azar, parezca cumplirse o pueda reinterpretarse como cumplida. Y nos fijamos en esa y olvidamos las 999 que fallaron. Exacto. Eso es el sesgo de confirmación. Recordamos los aciertos o supuestos aciertos e ignoramos convenientemente la enorme cantidad de fallos. La vaguedad de las profecías, como decíamos con Nostradamus, ayuda muchísimo a esta reinterpretación a posteriori. La posdicción que mencionabas. Encaje. Y hay otro factor interesante que menciona un tal Bill Whitcomb. La propia existencia de una profecía puede cambiar el comportamiento de la gente. ¿Cómo? Si mucha gente cree en una profecía, puede actuar de manera que, consciente o inconscientemente, contribuya a que se cumpla, o al revés, a que no se cumpla, si es una advertencia. La profecía misma altera las probabilidades. ¿La famosa profecía autocumplida o autofrustrada? Exacto. Son factores psicológicos y sociales que pueden explicar algunos casos sin recurrir a lo sobrenatural. Tiene mucha lógica. ¿Y la psicología como disciplina? ¿Ha intentado meter mano en este tema tan escurridizo? Sí, claro. La psicología ha explorado el fenómeno desde distintos ángulos, aunque no hay una única teoría aceptada por todos, ni mucho menos. ¿Qué enfoques hay? Pues mira, Arthur Deichmann, por ejemplo, habló de un tipo de saber intuitivo, una forma de conocimiento que parece llegar sin pasar por los sentidos normales ni por el análisis racional, como una corazonada muy fuerte, pero con contenido específico. ¿Una intuición profunda? Algo así. Margaret Poloma, estudiando movimientos carismáticos, lo vio como un posible puente entre la experiencia mística personal, el yo místico, y la conexión con la comunidad, el cuerpo místico. Y sugirió que podría estar relacionado con procesos como la asociación libre, quizá más vinculados al hemisferio derecho del cerebro. Interesante esa conexión cerebral. Sí, y luego hay teorías más, digamos, radicales, como la de Julian Jaynes y su hipótesis de la mente bicameral. Me suena, pero recuérdamela. Jaynes proponía que en épocas antiguas la conciencia humana funcionaba distinto, que las personas no experimentaban sus propios pensamientos directivos como internos, sino que los oían como voces externas, las voces de los dioses, de los ancestros, del rey. ¡Qué idea más potente! Potentísima. Y él sugería que la experiencia profética, oír la voz de Dios, podría ser un vestigio, un acceso temporal a esa antigua estructura mental bicameral, donde una parte del cerebro habla y la otra escucha. Una explicación neurohistórica casi. Exacto. Luego tienes a Joseph Chilton Pearce, que hablaba más de revelación simbólica. No tanto mensajes literales, sino como un destello de percepción, una comprensión súbita que llega en forma de imagen o símbolo, resultado de una acumulación de potencial resonante, lo llamaba él. Más cercado a la inspiración artística, quizá. Podría ser. Y la psicología cognitiva actual, claro, también tiene algo que decir. Lo relaciona con nuestra tendencia innata a buscar patrones, a encontrar significado y cómo nuestras expectativas, nuestras creencias previas, moldean lo que percibimos y cómo lo interpretamos. O sea que la mente busca activamente esas conexiones y a veces las encuentra donde quizás solo hay ruido o coincidencia. Podría ser una parte de la explicación, sí. Son todo intentos de comprender una experiencia humana muy profunda y a menudo muy extraña, desde dentro de nuestro propio aparato mental y cognitivo. Fascinante cómo la psicología intenta desentrañarlo. Y para ir cerrando el círculo, las fuentes apuntan a una conexión final que hoy nos puede sonar rara. La profecía y la poesía. Sí, puede sonar raro hoy, pero históricamente estaban íntimamente ligadas. Casi eran lo mismo en algunas culturas. ¿Cómo es eso? Para los antiguos griegos, por ejemplo, la predicción, la profecía y la poesía iban de la mano.
Las profecías del oráculo de Delfos, por ejemplo, se daban en verso, en hexámetros. No lo sabía. Y la palabra latina bates Ujú. significaba tanto poeta como profeta o vidente. Se consideraba que ambos, el poeta y el profeta, estaban inspirados por una fuerza externa. Las musas para el poeta, Apolo o los dioses para el profeta. Ambos eran portavoces de algo más. Compartían esa idea de inspiración externa. Exacto. Y no solo en Grecia o Roma. En la antigua China, el I Ching, que mencionamos, sus respuestas adivinatorias a menudo se expresaban en forma de versos crípticos que había que interpretar. La adivinación y la poesía estaban unidas. Entiendo. ¿Y por qué se separaron tanto en nuestra cultura occidental moderna? Bueno, es un proceso largo. Quizás la ilustración, la separación entre razón y emoción, entre ciencia y arte, entre religión institucionalizada y experiencia personal, hizo que viéramos la revelación divina por un lado y la creación artística por otro. Se pusieron en cajas diferentes. Se pusieron en cajas diferentes, pero las fuentes sugieren que esa conexión profunda, esa simbiosis, nunca desapareció del todo. Aún resuena. Hay ejemplos más cercanos. Sí, en la Inglaterra medieval, por ejemplo, había todo un género de poemas políticos que se presentaban como profecías, inspirados en las supuestas profecías de Merlín. Usaban la forma profética para hacer crítica social o política. Ah, mira qué interesante. Usar el formato profético para hablar del presente. Exacto. Y mucho más tarde, un poeta como William Blake, en el siglo XVIII, intentó conscientemente revivir la poesía como un vehículo profético. Títulos como América, una profecía, o Europa, una profecía, lo dejan claro. Él quería que su poesía fuera visionaria, transformadora. Quería recuperar esa función original. Sí. Y las fuentes mencionan incluso a poetas contemporáneos, o casi, como Robert Frost, Derek Walcott, Dana Gioia, Eileen Myles, que de distintas maneras han explorado en su obra esa frontera, esa tensión o esa conexión entre la visión poética y la intuición profética. Muestra que esa resonancia, aunque transformada, sigue ahí. Qué bonito final para el recorrido. Poesía y profecía como dos formas de intentar nombrar lo innombrable, quizás. Podría ser una forma de verlo, sí. Bueno, hemos hecho un viaje bastante completo, desde intentar definir qué es una profecía, pasando por cómo la ven el judaísmo, el cristianismo, el islam, el budismo, la fe bahá'í, figuras como Ishamadón, Maimónides, Nostradamus, luego las explicaciones más escépticas o psicológicas, y terminando con esta conexión con la poesía. Uf, es mucho. Sí, es un tema con muchísimas capas. Si tuvieras que quedarte con una idea principal de todo lo que hemos visto, ¿cuál sería? Pues creo que lo más llamativo es ver la profecía como un espejo. Un espejo donde se reflejan inquietudes humanas que son súper fundamentales y que no cambian con el tiempo. Nuestra relación con el futuro, con lo desconocido, con lo divino o lo trascendente, nuestra búsqueda de sentido, nuestra necesidad de guía o de advertencia. Un espejo de nosotros mismos al final. Exacto. Y es un concepto increíblemente plástico que cada cultura, cada época, moldea a su manera. Puede ser comunicación directa de Dios, puede ser predicción del futuro, puede ser una advertencia moral para cambiar el presente, puede ser un fenómeno psicológico interno, un discurso poético, una herramienta de crítica social. No hay una profecía. No, no hay una sola cosa. Lo fascinante que muestran las fuentes es esa universalidad de la inquietud y esa diversidad de las respuestas. Esa persistencia del anhelo humano por conectar con algo, más allá del ordinario, y las múltiples formas que le damos a esa posible conexión. Muy bien resumido. Y para dejar pensando a quienes nos escuchan, se me ocurre una última cosa, conectando con algo que dijiste al principio sobre Maimónides. A ver. Mencionaste esos niveles inferiores de profecía que él describía, donde alguien podía captar algo de la voluntad divina, pero sin poder articularlo como una gran predicción o un mensaje claro. Sí. Pues, ¿y si resulta que existen formas mucho más sutiles, más cotidianas, de percepción intuitiva o profética en nuestras vidas? Pequeños destellos de comprensión, corazonadas, presentimientos que a veces nos guían, pero que no etiquetamos con esa palabra tan grande profecía, simplemente porque no son anuncios espectaculares sobre el fin del mundo o el destino de las naciones. Interesante reflexión. Quizá esa capacidad de intuir, de conectar con algo más profundo, está más presente en lo pequeño, en lo diario, de lo que solemos pensar. Ahí lo dejo. Muchísimas gracias por este análisis tan completo.
Gracias a ti. Ha sido un placer explorar este tema tan rico. Y gracias a todos por acompañarnos. Hasta la próxima.